Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. Hola, en este video te traigo algunos casos particulares que dan continuidad al análisis del género, si es masculino o es femenino, si tiene que terminar con A, con O, si es indistinto, etc. Y vamos a hablar de casos porque te había dicho en alguna ocasión que no siempre las reglas son del todo claras o que también hay excepciones por las cuales es conveniente analizar cada uno de estos casos. El primero es azúcar. Tenemos tres consideraciones en relación con el o la azúcar. Primero, artículo. Masculino o femenino. Segundo, adjetivo. Masculino o femenino. Y tercero, la combinación del artículo y el adjetivo cuando éste se encuentra intermedio o después de la palabra azúcar. Sobre el artículo, la Real Academia nos dice que ambas formas son válidas. Podemos decir el azúcar o podemos decir la azúcar y en ambos casos es correcto, aunque se prefiere la forma masculina. Adjetivo. La Real Academia en este sentido nos dice que también son válidas ambas formas. Podemos ocupar el masculino para decir azúcar amargo o podemos emplear el femenino para decir azúcar morena. En este caso se prefiere el femenino. ¿Qué pasa cuando tenemos el azúcar y a continuación queremos ponerle un adjetivo? Este es un caso bastante peculiar, puesto que la Real Academia nos dice que se acepta el uso del artículo masculino y el adjetivo femenino. Entonces podríamos decir el azúcar morena. Estas tres son las consideraciones esenciales para el uso de la palabra azúcar. Vamos a ver qué es lo que sucede con la palabra mar. La mar o el mar. La Real Academia nos dice que el mar es la forma que se emplea en el español actual, en el cotidiano. Sin embargo, también nos dice que esta no es una forma equivocada, sino que se suele emplear en la poesía o entre la gente de mar, como los pescadores y los marinos. Hemos escuchado hablar sobre hacerse a la mar o la mar estaba en calma, pero eso tiene un contexto que tiene que ver más bien con estas dos situaciones, la poesía o la gente de mar, mientras que lo correcto cuando estamos hablando, por ejemplo, del mar Caribe o algún otro, es decir, el mar en masculino. Hay otra palabra, calor. Hemos escuchado hablar de la calor y de el calor. En este caso, la Real Academia sí es tajante y nos dice que la calor es completamente inadecuado. No podemos decirlo en el español moderno porque esta es una forma que se empleaba hace mucho tiempo, en la época medieval. Lo correcto es decir el calor. Finalmente, tenemos algunas palabras cuya presencia del masculino o el femenino en su artículo cambia el sentido y el significado. Por ejemplo, la orden y el orden, ambas formas son correctas, pero cada una de ellas alude a algo diferente. La orden es eso que yo le digo a un subordinado, a alguna persona de la que espero alguna respuesta. Le doy una orden para que esta persona actúe en consecuencia. El orden es esa condición bajo la cual mis cosas, mis útiles escolares, mis artículos de oficina se encuentran cada uno de ellos en su lugar y por lo tanto se encuentran en orden, ordenados. De esta manera te darás cuenta que podemos emplear artículos a veces con tanta precisión que de no hacerlo nos cambiaría el sentido de la frase, o podemos hacer uso indistinto de ellos como son estos casos, pero es importante que tomemos en cuenta siempre cuáles son las reglas que están detrás de ellos. Existen muchos más casos. La invitación que yo te hago en este sentido es que no te quedes con las dudas, que cuando tú no sepas si es correcto hacerlo de una manera o de otra, investigues. La página web de la Real Academia, rae.es, rae.es, es muy útil en su sección del diccionario panhispánico de dudas.
Tú puedes escribir allí términos y seguramente encontrarás algo que te puede aclarar. No es aquí el fin del tema, del género, sino que vamos a analizar en videos posteriores algunos otros casos. Para ver la continuación de este tema, Educatina te recomienda que veas el siguiente video.